La palabra que quiero compartir hoy con todos ustedes se refiere al poder de la cruz de Jesús. Y es una palabra que apela a la fe. La anterior que vimos sobre el valor de la sangre de Jesús es algo que todos experimentamos en el mismo momento de convertirnos. Después aprendemos qué significa. Pero ahí sentimos que Dios nos perdonó cuando nos entregamos, pero después tenemos que aprender el valor de la cruz y de eso depende mucho que tanto creamos lo que está escrito y que tanto le pidamos al Señor tener luz sobre lo que está escrito para poder creerlo y vivirlo. No es algo que solo alcanza con conocerlo escrituralmente o conocerlo intelectualmente. Hay una operación de fe y de iluminación del Espíritu Santo en la vida que si no la tenemos vamos a seguir siendo una fábrica de pecados, como hablamos anteriormente. Hasta aquí hemos aprendido que la sangre de Jesús trata con lo que hicimos, trata generalmente con el pasado, se refiere al perdón de todos los males que hicimos. Pero cuando hablamos del poder de la cruz de Jesús, vamos a hablar de lo que trata con lo que somos, con esa naturaleza caída que traemos por herencia de Adán y que solo en la cruz se revierte esa situación. Eso es lo que nos vamos a enfocar hoy. En su gran amor, Dios siempre quiso perdonarnos, pero Dios no puede pasar por alto los pecados, no es que los pone debajo de una alfombra y dice, me olvido de ellos. El pecado nos separa de Dios y el pecado necesita ser condenado y eliminado. ¿Cómo hace Dios para que pueda ejercer su misericordia de perdón, pero por otro lado no pase por alto los pecados y los castigue? ¿Cómo resolvió Dios ese dilema divino? Lo resolvió precisamente poniendo a su Hijo, a Jesús, como ofrenda suficiente para cubrir todo pecado humano. Esa ofrenda fue suficiente para que Dios dijera, puedo perdonar todo el mal que existe. Y de alguna manera, con eso el Señor resolvió el poder aplicar su misericordia para perdonarnos, pero castigar el mal que existía en la humanidad, que lo llevó Jesús sobre sí en la cruz. Él realmente decidió que su propio Hijo recibiera el castigo en nuestro lugar. Jesús fue ofrenda perfecta para Dios y sustituto perfecto para todos nosotros. Eso es lo que ocurrió en la cruz. Su vida terrenal fue de tanto valor, fue de tal pureza, fue de tal dimensión que pudo ser ofrendada en lugar de todos los males de la humanidad. Él realmente satisfizo al Señor. Su ofrenda fue perfecta y fue un sustituto perfecto para todos nosotros. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué sucedió en la crucifixión de Jesús? ¿Qué sucedió? Los hombres han visto a alguien que fue crucificado y murió. Eso es lo que vio toda la gente que observó la crucifixión. Pero ¿qué pasó realmente en la crucifixión? Solo podemos saberlo por lo que Dios dice que ocurrió en ella y que tiene un valor permanente para todos nosotros. Lo primero que ocurrió en la cruz
es que Jesús derramó su sangre, como vimos, que nos limpia de todo pecado. Esa sangre derramada tiene en primer lugar valor para Dios. ¿Qué otra cosa ocurrió en la cruz? Algo tremendo. Se anuló toda acusación que había sobre el género humano. Toda acusación que el diablo puede tener por todos los males cometidos fue anulada en la cruz. Dice así Colosenses 2, versículos 13 al 15. Ustedes, en otro tiempo, estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de la naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Aquí vemos el tema de la sangre. Y miren lo que dice después. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Aleluya. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Es como si uno tuviera que enfrentar un juicio y hay toda una carpeta con el prontuario donde están todas nuestras acusaciones, y allí entra un abogado, toma el expediente y lo rompe y lo anula. No hay ninguna acusación que pueda haber contra nosotros. Y dice la Escritura, por eso una cosa es lo que vemos físicamente y otra cosa es lo que ocurrió, que el Señor anuló todo acta contra nosotros y lo clavó en la cruz. ¿Por qué lo clavó? Para que lo vean todo el mundo espiritual. Dice, lo llevó como cuando entraba un general triunfante que llevaba a todos los prisioneros, a los reyes, los llevaban encadenados y los presentaban delante de la multitud. Dice que lo presentó públicamente, los humilló como prisioneros en su desfile victorioso. Esto apela a nuestra fe. Y pasó algo interesante también en la cruz. Hay un tercer hecho que ocurrió en la cruz. Dice Gálatas 2:20. En realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Dos cosas dice acá. La primera es que el Señor murió precisamente como una ofrenda por todos. Pero además dice que también nosotros estuvimos incluidos en esa crucifixión. Ya vamos a ver por qué. Dice otra versión, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, esto ocurrió hace 2025 años. Pero ya estábamos nosotros incluidos en esa crucifixión. Ya vamos a ver por qué. Gálatas 5:24 dice, los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en la cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Algunos dirán, mi experiencia es distinta. Vamos a hablar en otro momento de eso. Pero quiero primero afirmar lo que tenemos que creer con toda convicción en nuestra vida, que ocurrió en la cruz y tiene efecto hoy en nuestras vidas. La cruz fue la respuesta de Dios a nuestra vida caída. Esa es la respuesta de Dios. Fuimos realmente crucificados juntamente con Jesús. Yo sé que esto puede parecer un juego intelectual,
Pero en la medida que Dios nos revele esta verdad, vamos a entender cómo desprendernos de la vieja naturaleza y vivir según la nueva en Cristo. La sangre de Jesús nos separa de lo que hacemos por estar en Adán, del resultado de nuestras acciones. Pero la cruz es muerte y trata con nuestra naturaleza caída, con lo que somos. Nosotros, ¿cómo entramos a la naturaleza caída? Entramos por nacimiento. Y la única salida, la que proveyó el Señor, es que salgamos por muerte. A veces parece simplemente un juego intelectual, pero vamos a ver que es una verdad, es un hecho que al creerlo nos hace liberar realmente de esa naturaleza caída. Cuando nosotros, dice la Escritura, fuimos crucificados juntamente con Cristo, ahí finalizó nuestro parentesco con Adán. Cuando hablamos todos estos días, hemos dicho que tenemos una herencia que viene de Adán y la recibimos como somos parecidos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Hay una herencia que se transmite, así se transmitió la herencia de Adán a la humanidad. Pero esa herencia murió en la cruz, según las Escrituras, y nació una nueva vida según Dios. 1 Corintios 15:45 dice: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. O sea, Adán fue del barro y se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, que es Jesús, se convirtió en espíritu que da vida. Jesús fue el segundo Adán y el último Adán. Cuando murió Jesús, murió la naturaleza adámica si nosotros aceptamos a Jesús y creemos que fuimos crucificados junto con Él. 1 Corintios 15, 47 y 49. Dice así: el primer hombre, que era Adán, era del polvo de la tierra. El segundo hombre, que es Jesús, es del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así también son los de la tierra. ¿Ven? Esa es la naturaleza de Adán, la que todos traemos de fábrica. Y como el celestial, como Jesús, así son también los del cielo, los que hemos nacido no por voluntad de sangre y de carne, sino por la voluntad de Dios. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. En todo esto está comprometida nuestra fe y cuánto le creemos a la palabra de Dios. Esto no es automático, es un hecho que ya pasó y es real, pero se va a hacer real en mi vida en la medida que lo cree y el Espíritu Santo ilumine mi espíritu para darme cuenta de esta realidad. Por eso digo que esto apela a nuestra fe, no solo a nuestro intelecto. Dice 2 Corintios 5, 17, un texto que todos conocemos, pero que viene a este tema. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Ya no es la naturaleza de Adán, es la naturaleza del hombre celestial, de Jesús. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Muchos dirán, mi experiencia dice otra cosa. Ya vamos a ver eso. Pero mi fe tiene que decir lo que dice Dios. Si realmente creemos que hemos sido crucificados con Cristo y muertos y resucitados, entonces hemos muerto a la naturaleza vieja, la de Adán, y tenemos que experimentar la naturaleza nueva de Cristo. Con la naturaleza vieja no me cuesta pecar, peco naturalmente. Con la nueva naturaleza no me cuesta nada no pecar, vivo santamente naturalmente, porque es la naturaleza de Cristo.
Jesús fue el último Adán. Con Jesús murió Adán. Murió definitivamente. Y también Jesús al resucitar es la cabeza de una nueva creación, es la cabeza de un hombre nuevo. Cuando digo hombre incluyo hombres y mujeres. ¿Se entiende hasta aquí? 1 Corintios 1:18 dice: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que se van a la perdición. ¿Ven lo que digo? Que esto solo es por fe. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Este mensaje apela a nuestra fe, apela a lo que creemos, apela a lo que declaramos conforme a la Escritura. No se puede recibir solo en el intelecto, aunque entre por ahí. Tiene que haber luego una acción, ya vamos a ver, para que esto pueda ser una realidad experimental cierta en nuestra vida y podamos vivir la vida del resucitado, la vida de Jesús. Dice 1 Corintios 1:30. Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Perdón, ¿qué dice? Que Dios mismo, ¿cuándo nos va a unir? No, nos ha unido. Ya lo hizo con Cristo Jesús. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Esto ya lo hizo el Señor. Ya es nuestro, es un hecho. La respuesta de Dios realmente para acabar con la naturaleza caída, con la fábrica de pecados que somos naturalmente, fue la cruz de Jesús. Todo eso sucedió en la cruz. La cruz es el poder realmente que nos traslada de Adán a Cristo. Es el lugar donde muere Adán y nace una nueva criatura en Cristo. Aleluya. Jesús murió no solo para nuestro perdón, porque Él resucitó para que vivamos en liberación. Este fue el cuadro completo que ocurrió en la cruz. Ahora, el pecado está, estuvo y estará presente en el mundo. Dios no eliminó el pecado, solo Él sabrá por qué, pero sí eliminó al pecador. Recordemos siempre esto. El pecado va a estar siempre ahí, la tentación va a estar ahí, el querer hacer lo malo va a estar ahí. Pero ahora, con la vida resucitada, tenemos suficiente poder para vencer toda tentación y todo pecado. Aleluya. 1 Pedro 2:24. Cristo mismo, dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Mire lo que dice, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. El pecado no muere, pero los que morimos somos nosotros. Y en realidad, cuando entendemos que hemos sido muertos, ahí podemos tener una vida de victoria. Lo que sigue es básicamente una lectura que todos hemos conocido, pero que es importante recalcar casi versículo por versículo. Es Romanos capítulo 6, versículos 3 al 14. Yo les recomiendo que lean también en casa esto vez tras vez. Dice así Pablo: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? ¿Recuerdan lo que siempre decimos en el bautismo? Que es una tumba y una sala de partos. Pablo está diciendo, ustedes fueron bautizados para unirse a Cristo Jesús en su muerte. ¿Qué vemos nosotros en un bautismo?
Alguien que se mete al agua y sale. Y siempre decimos, si se mete sin fe, lo único que hizo es mojarse. Si se mete con fe, sale un hombre nuevo. Pero Dios sí ve una tumba y ve a alguien que muere. Y para Dios ve a alguien que resucita junto con Cristo. Aleluya. ¿Ven que esto apela a la fe, no? No se puede hacer solo con el intelecto. Por tanto, dice, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Dice que seremos o que fuimos. Fuimos. Es un hecho, ocurrió. Sigue diciendo, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de acá son bautizados? Todos. Aleluya. Quiere decir que todos hemos muerto y hemos sido resucitados junto con Cristo. Dice, en efecto, sigue diciendo Pablo, si hemos estado unidos con Él en la muerte, como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Pablo está repitiendo lo que dijo después a los Gálatas. Hemos sido crucificados junto con Cristo para que nuestra naturaleza muera y el pecado no tenga poder sobre nosotros. Dice, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Les voy a hacer una proposición. La iglesia va a donar $1 millón al que pueda ofender un muerto. Usted acérquese al cajón y dígale, has sido una porquería toda tu vida. Te mereces estar muerto. ¿Qué creen que va a ser la reacción? Ofrecemos otro $1 millón para que lo vuelva un drogadicto. ¿Quieres un poquito de pasta? A ver si te hace bien. Se puede pasar la noche. ¿Puede ofender a un muerto? ¿Puede hacerlo enojar? Si usted lo pellizca, ¿lo puede hacer enojar? Y hermanos, eso es lo que está diciendo la Escritura. Si hemos muerto y tenemos una vida de resurrección, el pecado no tiene poder sobre nuestras vidas. Va a estar presente, nos va a tentar, pero como tenemos la vida del resucitado, podemos vencer. No digo que no sea con lucha, no digo que no sea con oración, con resistencia, pero tenemos la fuerza suficiente para vencer. Sigue diciendo Pablo, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, Pablo está simbolizando lo que pasó con Jesús, y dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Esto habla muy bien también de que todo nuestro cuerpo tiene que vivir una vida y estar en ambientes y estar en lugares y estar viviendo la vida de tal modo que nuestro ser no esté en medio de un antro de pecado o que no se exponga como algo de mercadería para que otros vean.
Al contrario, dice, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Qué claro que es Pablo. Presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, lo que tenemos que considerar todos y pedirle a Dios luz para entenderlo, es que hemos sido crucificados con Cristo, hemos muerto y hemos resucitado nuevamente con el Señor. Creer que hemos muerto y tenemos poder para vencer al pecado solo se logra cuando Dios se nos revela. No es algo que solo lo podamos entender intelectualmente. Todo lo que estoy diciendo creo que es lo suficientemente claro para ver lo que dice Dios que ocurrió realmente en la cruz. Pero si yo no lo veo en mi fuero íntimo, si no tengo esa revelación de Dios que me hace ver que estoy muerto y que tengo una nueva vida, la fábrica de pecados va a seguir trabajando. ¿Y saben qué? No sirve repetir estoy muerto, estoy muerto. Uno podría decir, no, estoy muerto, estoy muerto. ¿Cómo es? No, estoy muerto. No sirve. No podemos pasarnos la noche diciendo eso. Tenemos que pedirle al Señor que se nos haga la luz. Que así como entendimos que nuestros pecados fueron perdonados el día que nos convertimos y fue algo experimental, de la misma manera tenemos que experimentar que hemos sido crucificados con Cristo, muertos y resucitados. No es nuestro esfuerzo por vernos así lo que nos dará la victoria, sino la revelación del Señor. Aleluya. No estamos ilusionándonos en algo que es muy lindo que ocurra. Es un hecho histórico que el Señor murió, es un hecho histórico lo que ocurrió en la cruz y tenemos que apropiarnos de esa verdad para vivir libres de pecado. Termino leyendo lo que hace unos días dije como devocional y es lo de Judas, la doxología de Judas, para ver cuál es lo que Dios tiene reservado para todos nosotros. Dice, al Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. Yo no puedo imaginar estar alguna vez enfrentando al Señor Jesús, sintiendo que estoy blanco, sin nada que ocultar, sin dolor por lo que hice, libre totalmente, eufórico por estar ahí y lleno de alegría por estar frente a Dios y ver a Jesús lleno de alegría por verme. ¡Aleluya! Para eso murió, para eso perdonó los pecados, para eso destruyó la naturaleza de Adán y es el segundo Adán. Una nueva criatura, una nueva creación. Y pido a Dios, Señor, hazme ver esta verdad. Revélate en mi corazón para que no solo lo entienda porque lo leo, sino para que sea mi experiencia cada día. No importa que me tienten, si estoy muerto, no voy a reaccionar. No importa que me ofrezcan un placer enorme, si estoy muerto, no voy a reaccionar. Y estoy muerto, pero tengo que tener la luz de Dios para que sea una realidad experimental. ¿Amén? Amén. Por eso termina Judas diciendo, a Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Amén. Amén. Aleluya. ¿Les parece que oremos? Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Qué tremenda tu gracia al incluirnos en la cruz con Jesús. Al permitir con nuestro bautismo que aprendamos a morir y a nacer a una nueva vida.
vida que queremos experimentar en toda su dimensión. Señor, yo te pido revelación, haya luz en todos nuestros corazones para entender que hemos muerto y resucitado con Cristo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.